Y bueno, siguiente caso clínico, un paciente de 50 años acude a consulta externa en el primer nivel por afectación motora y sensitiva de mi cuerpo derecho, leve, afasia, diplopía y ataxia de 2 horas de evolución. En la valoración se encuentra estable, se sospecha de EBC en evolución. ¿Cuál es el estudio de gabinete de primera elección que se debe solicitar? Inciso A, resonancia magnética; inciso B, ultrasonido Doppler; inciso C, TAC. Entonces, aquí vamos a igual dejar unos segundos para que ustedes puedan analizar el caso clínico y contestar. Si gustan poner pausa al video y posteriormente analizamos el caso clínico. Muy bien, entonces este es un paciente de 50 años, es el paciente que nos presentan acá. Y aquí los datos por los cuales él viene a consulta, su motivo de consulta es que tiene una afectación motora y sensitiva del hemicuerpo derecho con leve afasia, diplopía y también tiene ataxia. Esto quiere decir que miembro superior e inferior están involucrados y se encuentra estable. Se sospecha de BC, aquí nada más nos dicen BC, no nos dicen isquémico hemorrágico, aunque nosotros ya sospechamos más o menos. ¿Cuál es el estudio de primera elección que se debe solicitar? Entonces, para empezar, el EBC es una condición de evento vascular cerebral, como ya sabemos. La principal causa es isquémica. La principal arteria afectada va a ser la arteria cerebral media. Y esta arteria cerebral media característicamente va a afectar la hemicara y el brazo ipsilateral generalmente. Entonces, estos pacientes se presentan luego con de hecho debería ser como el infarto que todos conocemos los síntomas del EBC. Del infarto sí deberíamos conocer los de EBC, no son tan conocidos por la población en general, pero estos presentan el acrónimo de FAST. Ese es un acrónimo o camaleón en español, ¿no? Pero el FAST es el que como en todo el mundo utilizamos, que es Face, Arm, Speech y Time. Este es para EBC, ¿de acuerdo? Para identificar cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral. Face, de que la cara se les empieza a caer, literalmente, es como si la cara se les estuviera derritiendo, porque empieza a tener debilidad de los músculos. Arm, porque el brazo empieza a tener debilidad, sobre todo. Por eso a estos pacientes siempre les pedimos que nos aprieten de la mano y tienen menor fuerza. Speech, porque empiezan a tener disartria. Y time, porque para que nosotros le demos una terapia trombolítica, que es la terapia pues de elección para reperfusión cerebral, sobre todo, nuestro fin último siempre va a ser reperfundir, tanto en este miocardio como en este cerebro, siempre es reperfundir. Entonces, cuando el paciente tiene menos de 4, bueno, menos de 3 horas, siempre es como ventana. Si es menos de 4,5 son algunos como casos especiales, pero en general menos de 3 horas siempre lo metemos a trombólisis, dependiendo si no tiene criterios de contraindicación de trombólisis, que aquí tenemos generalmente la tenetoplaza o alteplasa, etcétera, pero como trombolíticos. Pero en este caso no nos preguntan tanto de eso, aquí nos preguntan que el paciente tiene un EBC y qué le hacemos primero. Entonces ya vimos que el 80% de los EBCs van a ser isquémicos y el 20% van a ser hemorrágicos. Sin embargo, como realmente no sabemos de qué tipo tiene el paciente, probablemente sospechemos que por pura epidemiología sea isquémico, pero pues estos exámenes no se atañen tanto a eso. Siempre hay que hacer de primera elección un ATAC. ¿Por qué el ATAC? Porque el ATAC nos va a definir, nos va más bien a hacer el diagnóstico diferencial si es isquémico o es hemorrágico. Si le hacemos un ATAC temprana, cualquier hora que sea temprana, el paciente en una EBC hemorrágico se va a ver la hemorragia hiperdensa. Si le hacemos un ataque este, a un EBC isquémico, no se van a ver tantos cambios, pero no se va a ver sangre. El hecho de que no se vea sangre hace que nosotros podamos dar terapia trombolítica. Entonces, esto es muy importante porque define si el paciente puede o no recibir terapia trombolítica. Obviamente, un EBC hemorrágico no le damos terapia trombolítica porque es una arteria que se rompió, entonces está ahí regando la sangre, pero en un paciente que tiene una trombo, sí le damos terapia trombolítica para romper el trombo y facilitar la reperfusión. Entonces, la TAC es para hacer ese parteaguas entre tiene sangre o no tiene sangre para ver si es hemorrágico o es isquémico y ver si lo podemos trombolizar. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica al respecto? En enfermedad vascular cerebral isquémica aguda, obviamente, aquí vamos a tener que el ataque de cráneo simple, sin contraste, es el principal estudio que se realiza cuando sospechamos de un EBC para hacer esta diferenciación de hemorrágico isquémico. Y aquí les puse esta recomendación de la guía de práctica clínica porque me parece fundamental que todos la conozcamos. Yo particularmente creo que es muy importante hacer hincapié en esto, que siempre hay que solicitar
glucosa sérica como el único estudio fundamental del laboratorio. Es decir, un paciente llega con EBC y lo primero que tenemos que hacer es tomarle una glucosa. Este, porque esto nos va a definir si el paciente tiene un trastorno del estado de alerta por hipoglucemia. Generalmente los pacientes con EBC isquémico se presentan como con toda esta manifestación motora y sensitiva, pero los pacientes con EBC hemorrágico sí se presentan con alteración del estado de conciencia. Entonces, ante una alteración del estado de conciencia, que pensamos que es una EBC, siempre hay que tomar la glucosa porque no estamos seguros si este paciente nada más está hipoglucemiado o si realmente tienen un EBC, sobre todo porque son pacientes complicados con factores de riesgo cardiovascular, que sean diabéticos, hipertensos, que pueden tener realmente una hipoglucemia porque se aplicaron mal la insulina en la mañana y llegan ahorita con el trastorno del estado de conciencia. No sabemos realmente a ciencia cierta si es un paciente diabético hipertenso con insulina, si nada más está hipoglucémico o si tiene un EBC. Entonces hay que hacer ese estudio clínico. Seguimos con el siguiente caso clínico. En un municipio se reporta que las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en todos los grupos de edad durante los meses de más bajas temperaturas en el último año. Se identifica que la influenza representa la mayor frecuencia, por lo que los niños y adultos mayores acudieron a los servicios de salud y alrededor del 40% presentó un cuadro moderado o grave. ¿Qué necesidad sanitaria se debe atender? Inciso A, promoción de las medidas de higiene. Inciso B, aislamiento domiciliario de nuevos casos. Inciso C, monitoreo de la cobertura de vacunación. Entonces, este caso, léalo bien, es una de las preguntas que muchas veces nos causa conflicto en el IGEL porque no es puramente conocimiento, es mucho criterio y analizar sobre todo los datos que nos da para ver la respuesta que espera. Entonces, damos unos segundos para que la contesten. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuáles nuestros datos clave? O bueno, nuestros datos importantes que nos da el caso clínico es que nos hablan de infecciones respiratorias agudas como la primera causa de morbilidad, es decir, que la primera causa que los pacientes se enfermaran. Y se identifica que la influenza, que es una enfermedad prevenible por vacunación, sobre todo la grave moderada, representa la mayor frecuencia, por lo que niños y adultos mayores acudieron con un cuadro moderado o grave. ¿Qué necesidad sanitaria se debe atender? Aquí la respuesta es monitoreo de la cobertura de vacunación. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. Así me pasó a mí cuando yo recién leí estas preguntas, como, ¿por qué es esa? ¿Por qué no? Medidas de higiene. Si las medidas de higiene finalmente, pues tuvimos muchas en el COVID, también disminuye la tasa de infección. ¿Por qué, perdón, por qué el aislamiento domiciliario no? Si finalmente es lo que hacíamos durante el COVID. Porque aquí nos hablan particularmente de la influenza. Nos están mencionando una enfermedad en específico y dos grupos etarios. Nos mencionan influenza, nos mencionan niños y adultos mayores. Entonces, el hecho de que nos mencionen estas características particulares nos habla totalmente de que quieren que nosotros respondamos vacunación. ¿Por qué? Porque nos hablan de la vacuna de influenza, nos hablan de los dos grupos etarios en riesgo y que aparte acudieron con un cuadro moderado o grave. Entonces, lo que nosotros debemos de pensar aquí es que con los datos que me está haciendo la pregunta, con los datos que me están dando, ¿qué quieren que yo responda? Porque si bien todo esto disminuye la tasa de infección respiratoria, definitivamente si me hacen más alusión a influenza es porque quieren que responda yo algo que esté relacionado con la influenza. Entonces, en este caso, que nos hacen tanta alusión a la influenza, nosotros vamos a contestarles con lo que ellos piden, que es influenza, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva, que aquí es la retroalimentación. Lo importante es que veamos que los factores de riesgo para influenza severa y de complicaciones incluyen principalmente la edad de menos de 5 años, edad de más de 65 años. Entonces, si fijan, nos hablan para tener neumonía pues grave, moderada. Entonces, si fijan, nos hablan de la misma enfermedad que nosotros estábamos hablando, nos hablan de los grupos etarios que estábamos hablando y que principalmente pues la vacunación, como ya habíamos visto en un caso previo, es la principal manera de evitar que estos contagios sigan, ¿ok? Sobre todo porque cuando nosotros en general hacemos las vacunas, las campañas de vacunación, siempre privilegiamos a los grupos de riesgo. Siempre en influenza nos vacunamos del personal de salud, nos vacunamos a los niños y nos vacunamos a los adultos mayores. Si quedan vacunas, vacunamos a los adultos en general. Es importante también vacunar a los adultos, no lo dejemos de lado, porque el hecho de que nosotros los vacunemos va a hacer que se cree la inmunidad de rebaño. Es decir, que eh, luego había como muchas maneras de explicar la inmunidad de rebaño cuando se empezó a difundir como esta idea en cuanto al COVID, pero esta inmunidad de rebaño se refiere a que si determinado porcentaje de la población está siendo vacunado, el porcentaje susceptible
no se va a infectar porque no hay suficientes, por así decirlo, vectores o suficientes transmisores, más bien transmisores es la palabra adecuada, que puedan llegar a contagiar a esa población. Es decir, simplemente cuando, no sé, nosotros nos vacunamos como personal de salud, pero algunos de nuestros compañeros que estudian otras carreras en la prepa, compañeros de la prepa que estudian otras carreras, no se vacunan y llegan con sus abuelitos y ellos sí están en contacto con la calle y los pueden contagiar porque ellos no están inmunizados. Pero como nosotros estamos inmunizados, nosotros llegamos y convivimos con estas personas y no tenemos tanto el riesgo de contagiarlos. Entonces, de eso se refiere más o menos la inmunidad de rebaño, a que se determinado número de población esté vacunado para no infectar nuestra población de riesgo. Entonces, no sé si esta es la última pregunta, me parece que ya es de las últimas. Entonces, vamos a continuar. En una comunidad se ha incrementado el número de cuadros asociados con dermatitis, náusea, vómito, astenia, irritación de mucosas respiratorias y conjuntivales, cefalea, vértigo y pérdida de equilibrio entre las personas que trabajan en los campos de cultivo. Entre la población se detecta que la mayoría de los trabajadores de cultivo no tenía conocimiento de que se cuenta con equipo de protección personal y quienes lo utilizan no lo portan adecuadamente. Esto debido a que se integraron a la labor de campo mecanizada solo con la experiencia previa de agricultura de subsistencia. En los últimos años la comunidad ha crecido e incluso unas prácticas se han visto rebasadas. Por ejemplo, se dejó de quemar basura y ahora hasta se acumula en un espacio designado a la comunidad, pero la recolección es quincenal. ¿Qué aspectos integran el diagnóstico de salud en la comunidad? Inciso A, desconocimiento sobre el uso de protección personal y plaguicidas. Inciso B, intoxicación por plaguicidas y recolección insuficiente de basura. Inciso C, falta de capacitación sobre mecanización y antecedente de quema de basura. Ya me acordé, falta este y otro caso clínico. Entonces, damos unos minutos, bueno, unos segundos para que contesten este caso clínico. Piénsenlo bien también, es una de las preguntas más controversiales del IGEL, precisamente porque como decimos, ay, es que pues puede ser esta, pero también puede ser esta y puede ser esta. Entonces, léanla bien y ahorita la analizamos. Damos unos segundos, pongan pausa en su video y contesten. Entonces, vamos a analizar esta. Primero que nada, la respuesta correcta es la B, que es intoxicación por plaguicidas y recolección insuficiente de basura. ¿Por qué es la B? Aquí nos están preguntando, aquí la clave es la pregunta, de hecho. Nos preguntan cuál es el diagnóstico de salud en la comunidad, ¿de acuerdo? En la comunidad. Y nos mencionan que en la comunidad se ha incrementado el cuadro de casos de un espectro de sintomatología de los hombres que trabajan, las personas más bien que trabajan en los campos de cultivo. Y lo otro es que nos dicen que la comunidad ha crecido y que la basura ahora se acumula en un espacio designado, pero que la recolección es quincenal. Entonces nos hablan de dos poblaciones dentro de la comunidad, solo que aún no le ponen comunidad. Nuestra comunidad en este caso clínico está formada por dos poblaciones. Uno, que es los pacientes que trabajan en los campos de cultivo, y dos, la comunidad como tal. De los pacientes que trabajan en campos de cultivo ya vimos que están como probablemente pudiendo ser intoxicados por organofosforados y vemos que acá en la comunidad pues está viendo afectada por la recolección insuficiente de basura. Entonces, cuál de las tres opciones es la correcta? Es la B porque la A nada más nos habla del grupo que trabaja en el campo de cultivo, pero el grupo que trabaja en el campo de cultivo no es toda nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Es una parte de la comunidad, pero no es toda la comunidad. Y la C, que nos habla de la falta de mecanización y antecedente de la quema de basura. Esta mecanización nos podría hablar un poquito sobre los trabajadores del campo de cultivo, pero realmente no nos habla sobre el problema. Sí nos dice que hay una falta de capacitación sobre la mecanización, pero no es un diagnóstico. Eso no es un diagnóstico. El hecho de que nuestro paciente se esté intoxicando sí es un diagnóstico. ¿De acuerdo? Falta de capacitación sobre la mecanización, sobre todo haría alusión a la prevención, pero el hecho de que un paciente me diga que se está intoxicando, ese es propiamente un diagnóstico. Y aparte, la segunda opción que nos dan, que es el antecedente de quema de basura, pues eso fue en el pasado, ¿saben? Eso ya no es actual, ya no está atañando a la población y a la comunidad actual. Lo que sí le está atañando es que hay una recolección insuficiente y que se están intoxicando por los plaguicidas. Entonces, esa es la única opción que contiene a nuestros dos sujetos de la comunidad, que es trabajadores del campo de cultivo y la comunidad. Por eso esa es la opción correcta. Dentro de la retroalimentación, lo más importante que hay que recordar es que la existencia de uno o más problemas sentidos por sus habitantes a los cuales hay una interposición de los datos recogidos. Básicamente aquí es que dentro de una comunidad
todo lo que nos digan que está dentro de la comunidad es un problema. No porque sean trabajadores de campo de cultivo significa que ellos sean nuestra única comunidad y porque diga comunidad no significa que nada más ellos sean. Todo sujeto que nos mencionen dentro de una comunidad es parte del diagnóstico de comunidad, por lo tanto, como aquí la pregunta dice, diagnóstico de salud en la comunidad, tienen que ser los dos, ¿de acuerdo? Y me parece que esta es la pregunta final. Vamos a leer el caso clínico. Un paciente de 36 años acude a consulta porque presenta ardor epigástrico después de ingerir alimentos y regurgitación que empeora al acostarse. Entre los antecedentes niega tabaquismo y refiere haber suspendido ingesta de alcohol, café, refrescos porque empeoraban los síntomas. En el examen se registran signos vitales normales sin datos de alarma. Se indican recomendaciones higiénico-dietéticas. Se determina prueba terapéutica con doble dosis de omeprazol por 2 semanas para confirmar el diagnóstico de ERGE. ¿Qué especificaciones de uso se debe indicar al paciente para la toma del fármaco? Inciso A, concomitante con los alimentos. Inciso B, media hora antes del desayuno y la cena. Inciso C, 30 minutos después del desayuno y la cena. Entonces pongan pausa su video, 5 segundos para contestar, bueno, 30 segundos para contestar. Muy bien, vamos a hacer la resolución de este caso clínico, que ya es el último. Aquí lo que tenemos es un paciente de 36 años. Dentro de sus antecedentes es que no consume tabaco, ya suspendió alcohol, café, refresco, ya hizo todas las medidas higiénico-dietéticas posibles y sigue teniendo este reflujo. Sigue presentando el motivo de consulta, que su motivo es ardor epigástrico después de ingerir alimentos y regurgitación que empeora al acostarse. Entonces, este paciente que tiene ERGE. ¿Cómo hacemos diagnóstico de ERGE? Generalmente no a todos les damos una pHimetría, que es el diagnóstico de oro, sino que más bien les damos una prueba terapéutica. Vamos si con eso mejora. Si no mejora, les damos doble dosis. Pero siempre hay que hacer mucho hincapié en estos pacientes, ojo, mucho hincapié en la forma en la que se toman el medicamento. Si no se lo toman bien, no les va a hacer nada si sea doble dosis. Entonces, su motivo de consulta es el ERGE. Ya le subimos a doble dosis con prueba terapéutica para confirmar diagnóstico de ERGE. No tiene datos de alarma, entonces no le hacemos endosco. Este, quiero que quede muy claro que les hacemos pHimetría a los pacientes que no responden con una dosis, doble dosis de IBPs, que son pues inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, o pacientes que no sean muy concordantes los síntomas, que sea como un síndrome de ERGE atípico, y les hacemos esta endoscopía a pacientes que veamos que tienen ERGE, pero que aparte tienen datos de alarma, que tengan pérdida de peso, que sean de la tercera edad, que veamos que no mejoran con el tratamiento, etcétera. Entonces, ¿qué especificaciones de uso se le debe dar a este paciente? A mí me hicieron también otra pregunta que de hecho se las puse acá, no la pregunta, pero sí la recomendación para que la vean y decirles qué fue lo que preguntaron específicamente, porque hacen a veces algunas preguntas sobre cómo se deben administrar algunos medicamentos, no dosis ni infusiones ni nada de eso, sino cuáles son las indicaciones que nosotros, como si fuéramos pasantes, tendríamos que darles a los pacientes. Entonces, ¿qué especificación se hace para la toma del fármaco? Que este fármaco en este caso es omeprazol. Y aquí la respuesta es media hora antes del desayuno y la cena, ¿ok? Porque precisamente por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es que el hecho que nosotros le demos el IVP antes de que el paciente coma, antes de que inicie el procedimiento de cefálico de la digestión, que es empezar a secretar ácido, etcétera, que cuando llegue el bolo se secrete ácido, etcétera, es que para que cuando pase todo este proceso, el paciente secrete menos ácido de lo normal. Es decir, el fármaco que es inhibidor de bomba de protones se inhiba la producción de ácido y con esto disminuye la tendencia ácida del bolo alimenticio. Entonces, aquí el omeprazol en la retroalimentación va a tener su efecto inhibidor de la secreción gástrica, iniciando de 30 a 60 minutos después de la administración oral. O sea que nosotros debemos indicar que se lo tomen de media hora a una hora antes de los alimentos para que en el momento en el que ellos consuman el alimento que empiece la fase de la digestión no tengan tanto ácido, ¿de acuerdo? Y aquí también se menciona como recomendación que en el uso de antiácidos, que son diferentes a los inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la bomba de protones, háblese de omeprazol, pantoprazol. Hablando de antiácidos, hablamos sobre todo de hidróxido de aluminio, magnesio, bueno, conocido simeticona, que es como un gel protector, anti-H2. Aquí los antiácidos se deben de dar de 1 a 3 horas después de la ingesta de los alimentos. Es decir, IVP
de 1 hora a media hora antes. Los antiácidos se dan de 1 a 3 horas después. Y les puse acá la del hierro porque fue la que tocó cuando yo presenté el IGEL, que igual venía un paciente que tenía anemia, anemia ferropénica, y nos preguntaba cuál es la indicación que se le debe dar al paciente para que consuma el sulfato de hierro. Básicamente en estos pacientes también interactúa con la comida y es como una de las principales fármacos que recetamos. Entonces, el hierro se debe dar este, 2 horas después de haber ingerido los alimentos o de 15 a 30 minutos antes de los alimentos. Básicamente, el hierro lo podemos dar media hora antes o 2 horas después de que consuman los alimentos. Si lo damos dentro de este parámetro, los fármacos van a interactuar con los alimentos y se va a hacer menos absorción del hierro y con eso pues no va a tener una recuperación nuestra paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es media hora antes o 2 horas después. Textualmente sí venía la pregunta. Media hora antes o 2 horas después hay que dárselos. Media hora después de los alimentos, no. Recuerden que son 2 horas después o media hora antes. Les hago mucho hincapié porque tal cual vienen las preguntas. Y bueno, esto sería todo el, la sección de casos clínicos que vamos a estar viendo el taller. Igualmente, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros, ya sea el número que siempre tenemos en nuestros anuncios publicitarios o por este medio. En los grupos de Telegram también pueden encontrar la comunicación directa con nosotros para resolver cualquier una de sus dudas. Cualquier cosa, pues estamos para servirles y recuerden que siempre esto va encaminado a la excelencia médica y sobre todo, pues que ustedes tengan un excelente desempeño en el IGEL.